Visitando estos países, la verdad es que lo entiendes y dices, con razón a Caperucita se la comió un lobo y no un jaguar, ¿no? Porque en mi jungla se la hubiera comido un jaguar. Prieti, dubudoshno, un novo aventuri. Luisillo, ¿qué te sucede? ¿Acaso ingeriste un hongo alucinógeno que te está diciendo hacer cosas extrañas? Por supuesto que no, es que estamos en Croacia y eso fue. Hola amigos, sean bienvenidos para una aventura más en Croata. Interesante país para visitar, siento que no es lo más común, no es lo más cotidiano. Pero hey, qué bonito está, chequen este escenario, tanta naturaleza. Aire puro, aire fresco. Estamos visitando castillos porque es como lo que se hace aquí. Se visita castillos, se pone en contexto con la cultura medieval. Dato interesante, dato cool para comenzar con este video. ¿Sabían que Croacia en croata se dice Hrvatska? Hrvatska. Ese es el nombre oficial del país. ¿De dónde eres? Ah, bro, yo soy de Hrvatska. ¿Tú de dónde eres? Mi crack. ¿Por qué decidieron ponerle Croacia internacionalmente? Es algo que está fuera de mí. Le he preguntado a muchos locales, nadie me sabe decir. Dejémoslo en que nadie podía pronunciar Hrvatska, entonces fue como, bro, dime Croacia. Ya, soy Croacia para ti. Otra cosa de la cual me di cuenta, la capital de este país se llama Zagreb, ¿ok? Zagreb, así con Z. Zagreb al revés, si invertimos la palabra, dice vergas. Y déjenme decirles, la verdad es que sí está muy vergas. Está muy bonito. Esto está muy Zagreb. Otro dato cool. La moneda aquí son las kunas. Esta es una moneda de 5 kunas. No sé si se aprecie que lo que está juntito al número es que algo así como una ratita, ¿no? Como una ardilla, como un hurón. Este es un animal que se llama kuna, que en español lo busqué, es una marta. Yo nunca había escuchado de esto. Y es porque anteriormente, tiempos medievales, pagaban con piel de marta. Era como la riqueza nacional. ¿Te imaginas eso para ir a la tienda? Así, mi hijita, vete por 1 kilo de tortillas. Espérame, mamá, deja deshueso a esta marta, le quito la piel, órale. Ya llegué, ¿me puede dar 1 kilo de tortillas? Sí, gracias, ahí está. Y le echas la piel así llena de sangre. Así funcionaba la economía, que vaya tiempos perturbadores. Del otro lado de la moneda, opuesto a la marta, a la kuna, tenemos un oso. Oso se dice medviet o bien medo, que es en diminutivo, oso, osito. Esto es porque el oso tiene un papel importante en la sociedad croata. ¿Sabían que aquí se comen la carne del oso? Esto está locochón, chequen. Este es chorizo de oso. Aquí se puede comer oso porque son cazados legalmente, vaya, como que los cazan con permiso. Vaya, no es algo normal, así de que todos los días te echas tus taquitos de oso, pero de repente en ocasiones especiales o en comunidades que viven de una manera un poquito más anticuada, viven un poquito más en el pasado, es muy normal y no es para nada mal visto comerse a un oso. Todos estos bosques que nos rodean muy posiblemente estén llenos de ositos. Uno puede en cierta temporada de cada año pagar un permiso especial para legalmente matar a un oso, para legalmente cazar a un oso. Se hace un conteo de cuántos osos hay, por supuesto, porque si es una especie que por supuesto valoran muchísimo y no quieren que haya escasez. Entonces se hace un conteo así como de, mira, hoy hay 10,000 osos, por decir un nombre, ¿no? Entonces, al haber 10,000 osos, te va a costar tantas kunas. Por supuesto, es un permiso muy caro. Me imagino han de costar, no sé, tal vez miles de euros para matar a un solo oso. Si al otro año hicieron el conteo y había 15,000 osos, baja un poquito el precio. Pero ahí les va, para poder cazar un animal en el bosque, realmente no pagas el permiso así como, hey, yo ya pagué por ese oso, lo voy a matar porque lo voy a matar. No. Pagas por el permiso de cada bala disparada. Entonces, si eres un pésimo tirador, bro, vas a tener que pagar, no sé, 40, 50 balas. Si eres muy audaz, pues igual te sale un poquito mejor. Pero créeme, con una sola bala no creo que mates a un oso. Yo creo que, ¿qué? ¿5? ¿6? 8, 10 balas. No sé, son animales muy poderosos. Entonces, sí, más o menos para que entiendan. No quiero que digan así de, en Croacia matan osos. No. Si eres una persona que le gusta mucho la cacería, no estoy diciendo que esté bien, pero puedes pagar por cada bala
y yay. Después, pues te echas tu carne de oso. De hecho, el día de ayer fuimos a visitar un mercado coloquial en el cual vendían chorizo de oso. Impresionante. No lo probamos porque la señora nos quería vender todo el chorizo, que era enorme, y dijimos, bro, yo nada más quiero una rebanada, pero sí lo olimos y les puedo decir, es una carne potente, es poderosita, tiene un olor, vaya, que te penetra, que te deja sin pestañas. Entonces sí, qué interesante, y creo que lo amerita. Aquí, en este país, se come oso, se puede cazar osos legalmente. Vaya dato perturbador. Le pedimos a nuestra guía, que se llama Yelena. ¿Cómo vas, Yelena? Bien. Le pedimos que nos trajera a comer bien croata. Así de, oye, queremos lo mero croatono. Y chéquense esto, la comida, la verdad, no se ve tan antojable a mi parecer, pero pues es lo que estos cracks comen. Para empezar, ¿qué tal esta entradita? Que miren, es una gelatina salada. Así yo la defino. Todo esto es grasa de cerdo, ¿ok? Adentro tenemos pues las partes del cerdo, no sé, pues las viseritas, zanahoria y también unos cuantos como vegetales encurtidos. Y luego miren, esta es otra entradita. Esta es pura carne de vaca. Tiene sus cebollitas ahí para dar unos besos ricos, ¿no? Así de, invitas a tu crush a comer aquí, bro. Si ya de por sí tenías pocas oportunidades, tú solito redúcelas, tú solito. Este que es como un requesón, ¿qué es esto? Queso fresco. ¿Es un queso fresco? Estamos acompañando esto con, por supuesto, un cervezón. Eso me gusta de mis cracks croatas. Estos brothers toman cerveza todo el día. El otro día, Yelena nos llevó a pasear un mercadito a las 9 de la mañana, 10 de la mañana cuando mucho. Los señores ya estaban dándole duro a la cerveza, pero no creas que así, caminando, no, sentados, de que ya con 5 botellas vacías cada uno. Y nada, los juzga. Eso me gusta. Salud, es GBL, así que realmente yo creo que todos nos imaginamos a qué sabe esto. No es nada tan inusual. Lo que sí quiero que probemos aquí en el video es la gelatina esta salada. Vamos a ver. La verdad no, es que no se ve nada antojable. ¿A la gente le gusta o es como...? A mí no. ¿A ti no? Pero mi abuelo podía comer solo eso. Y era un grande foodie, mi abuelo, ¿no? Ok, tu abuelo era un amante de la comida. De la comida. Pues a ver qué tal, Yo Yelena. no lo comía. O sea, entonces a la gente realmente no es como que le encanta. no, depende de los gustos, ¿no? Ajá. Pero es algo típico, usual en la parte continental de Croacia. Pues va, mira, vinimos a comer lo típico, así que ahora sí, probemos. ¿Cómo se llama? Hladetina. 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 Gelatina de hlade. Hlade ya suena raro de por sí. Vamos a ver. Ay. No. Ay, no. Ahora cebolla de ahí. No, perdónenme, no. Chance, hay un bro ahí croata viendo esto. Ay, no. No me gustó, pero nada. Pero bien, todo se pasa rico. Después de una tragedia, un buen cervezón. Llévele mis crocs. Estamos ahora en la comunidad de Kumrovec. Esto está lindísimo, de verdad, es muy pintoresco. Inspira a cualquier fotógrafo, a cualquier pintor. Lo mágico de este lugar es que refleja un estilo de vida muy auténtico de por ahí del siglo XIX, principios del siglo XX. Las viviendas, como las estamos viendo, se preservan de su manera original. De las cosas más características son sus techos hechos de paja y en sí cómo las casas están construidas sobre ladrillo y después se refuerza la estructura con madera. Obviamente los techos son picudos porque los inviernos aquí cae mucha nieve, entonces de esa manera resbala la nieve. Imagínense, se apila la nieve sobre techo plano, se te cae encima tu casa, brother. Entonces por eso es que lo hacen en picada todos los techos. Esto de aquí está súper especial, miren. Es un pararrayos del siglo XIX. Por eso es que ponían su cubeta de metal ahí arriba. Todo lo demás como de madera, como de paja. Entonces si les caía un diluvio, así que la virgencita se enojó y está llorando por tus pecados. Está lloviendo muy fuerte ahí, mira. Pácale, se amortigua
el rayo, no pasa nada. También me gusta este espantapájaros que está expuesto de este lado, que por lo que veo se llama Mishko. Me dice Yelena que Mishko es un nombre común de aquí. Es como un José, un Luis, un Beto, ¿no? ¿Qué tranza, mi Beto? ¿Qué pasó? Mi Mishko. Vamos a dar una vueltecita por la comunidad. Creo que inclusive se pueden entrar a algunas casas para darse una idea del estilo de vida y todo. Está muy, muy mágico, muy pintoresco. Calen esto es ingenio, vaya, es ingeniería avanzada, aunque estemos hablando del siglo XIX. Esta es la cocina, ¿ok? Muy bonita, muy clásica. Fíjense cómo hay dos hornos. Hay un horno de este lado, otro de este lado. Dices, ok, ¿por qué de esos lados y por qué colocados de esa manera estratégicamente acaso? Es correcto, amigo. Mira, con el calor que producía Doña Chenchis cocinando ahí su caldo de oso o lo que fuera, aquí hay personas, ¿no? En esta habitación. Entonces, el calor se pega a esta pared y en los inviernos, se calientan bien rico. De igual manera, el calor que produce este horno calienta a este cuarto de aquí. No, este es pero ingeniería pesada. Nuestros cracks del pasado sabían lo que hacían. Llama la atención que las casas están hechas para que, vaya, para pasar de un cuarto a otro tienes que pasar por un pasillo al aire libre. Entonces, fíjense cómo estos crooks, estos bros, tienen abajo de su cama una ollita. Eso no es para cocinarse un atolito, ¿no? Hacerse una merienda, ¿no? Si les da hambrita. Eso es, pues, si tenían que ir al baño en medio de la noche, frío afuera, posiblemente osos, lobos. Bro, no te arriesgues. Respeta tu vida. Quiérela, haz en la ollita, carnal. Ya en la mañana la sacas y riega las plantitas. O se lo das de tomar a tus hermanitos de broma. Lo que sea, lo que quieras. De hecho, no sé si este sea el baño como tal. Aquí junto a nuestros brothers, los gallos. ¿O qué será? Ah, no, un granero. ¿Tendrían baños? Tal vez ni siquiera haya baños como tal. No, o sea, ni letrinas, ni nada. ¿Tú qué opinas, Yelena? O sea, si tuvieran que ir a defecar, o sea, que al aire libre lo hacen o cómo? ¿O Claro, ¿En serio? Sí. Todavía en los pueblos de Croacia hay casas que tienen lo que llamamos baños del campo. Ok. Aunque las casas tengan baño, mucha gente todavía en los campos tienen baños del campo. Así que En serio, de repente dices, pues mira, yo al aire libre. un agujero en la tierra. Un agujero. No son muchos, claro, la que bien. tiene baños, pero en los campos se puede ver todavía los baños del campo. Bien lo dicen, en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Y bueno, amigos, mis cracks, mis crooks croatas, crucatas, ¿no? En esta aventura fuimos los no croatas, los cracatas. Con esto llegamos al final de este día. Muy bonito, muy chulo. La verdad es que Croacia tiene una esencia muy auténtica, muy de campo. Realmente estando recorriendo estos países por los que hemos estado viajando, me siento como adentro de un cuento, como que por fin entiendo bien todas las historias que nos cuentan de niños de Blancanieves y Hansel y Gretel y la Caperucita. Como que uno luego no se identifica y dice, pues, ¿dónde vivía ese crack que estaba en esos bosques, que sus casitas eran así? Y visitando estos países, la verdad es que lo entiendes y dices, con razón a Caperucita se la comió un lobo y no un jaguar, ¿no? Porque en mi jungla se la hubiera comido un jaguar. Sigan al pendiente, suscríbanse porque se vienen videos chulos. Se sigue viniendo mucha epicidad europea. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Bok bok, pimpollo croata.